Feliz sábado a todos. Me alegro de estar de nuevo con vosotros para reflexionar un poquito alrededor de la palabra del Señor. Y antes de empezar a hacerlo, me gustaría que pudiéramos orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos muchas gracias por tus bendiciones en los buenos momentos y también en los difíciles, porque tú nos das las fuerzas, porque tú nos bendices, nos muestras la salida, nos das la paciencia y fortaleces nuestra esperanza. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de reflexionar, de abrir tu palabra juntos y de recibir las bendiciones de tu Espíritu Santo. Pedimos por las personas que están enfermas, pedimos por esta situación que estamos viviendo en el mundo de violencia, de injusticia, de dolor. Hay tantas cosas, Señor, por las que orar, tantas cosas tristes que suceden a nuestro alrededor. Una vez más, confiadamente, miramos hacia adelante y recurrimos a tus promesas para encontrar seguridad y consuelo. Gracias por todo, Señor. Bendícenos ahora, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me gustaría que pudiéramos reflexionar alrededor de nuestra persona favorita. No le llamaré personaje porque parece como más distante. Nuestro amigo favorito, porque así le gustó a él que le llamáramos. No os he llamado siervos, os he llamado amigos. Estamos hablando de Jesús, aquel que nos habla desde el cielo, aquel que estuvo entre nosotros, aquel que dejó la tumba vacía. La vida de Jesús es una vida irrepetible, irrepetible. Seamos sinceros, no, por más que nosotros creamos que el poder de Dios está en nuestra vida, por más que nosotros creamos que podemos progresar, por más que nosotros creamos en el poder imparable del Espíritu Santo, jamás ha habido ni va a haber una persona como Jesús. Incluso si buscáis en la Biblia personajes extraordinarios, que los hay, como Enoc, por ejemplo, me remito al más antiguo y el que fue a estar con Dios sin ver la muerte. Nadie puede compararse a Jesús, porque Jesús además vino en un momento muy difícil en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, y fue directamente enemigo de Satanás. Tuvo al gran adversario cara a cara, y él mismo se ocupó de amargarle la vida lo que pudo, pero no lo consiguió porque Jesús era una persona que no se dejaba vencer por las circunstancias. Por eso es irrepetible, por eso es nuestro modelo, por eso podemos acudir a él. Solo pensar en la encarnación, a mí me maravilla. Supongo que tuve que llegar a la experiencia de ser padre y de engendrar mi primer hijo, sabéis que tengo 3. Cada experiencia en la paternidad para mí ha sido una maravilla. El momento en que empieza una vida, pensar que Jesús, mejor dicho, pensar que Dios quiso hacerse como uno de nosotros, hasta este punto, esta fotografía es muy ilustrativa, ¿verdad? Hasta ese punto, un óvulo, un espermatozoide. ¡Qué limitación! Y podemos ver ahí al Dios escondido. Es un milagro. Por eso le llamamos a la encarnación el misterio, es algo que se nos escapa. ¿Cómo no impresionarse viendo a Jesús empezar como cualquiera de nosotros nuestro recorrido en la vida, sujeto a 1000 peligros, a 1000 posibilidades de infección, en fin, podemos tú y yo pensar que el Señor lo protegió, que el Señor lo bendijo, que duda cabe, también lo ha hecho con nosotros si estamos aquí, ¿no es cierto? Pero cada embarazo es un milagro. Pueden haber tantas complicaciones y Dios se hace lo más pequeño y recorre el camino que nosotros hemos recorrido a través de Jesús. A mí me impresiona no solamente ver a Jesús con 30 años, empezando un ministerio, me sorprende la vida de Jesús, de la que tenemos una escasa información en la Biblia, suficiente, diremos, pero no es muy abundante. En Jesús, Dios está dando el máximo brillo al mensaje de la salvación. Si vamos al capítulo 2 de Lucas, y en el versículo 14 podemos leer lo siguiente. Lucas 2,
14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es un texto conocido, pero en la encarnación de Jesús nosotros encontramos el mensaje de amor más bonito, la alabanza a Dios más sincera y más universal, porque si os fijáis el texto no dice buena voluntad para con el pueblo judío, buena voluntad para con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo. ¿Cuántas palabras podrían usarse aquí, verdad? Que fueran exclusivas. No es un mensaje universal para todo el mundo. Jesús puede ser útil para los que creemos en Él, en nuestra vida práctica, como para los que no creen en Él, porque hay muchísimas personas que nunca pisarán una iglesia y que no creen como tú y como yo, y sin embargo reconocen en Jesús a alguien extraordinario. En el libro de Isaías, capítulo 9, encontramos un mensaje muy interesante que nos habla de Jesús con unos términos que son sencillamente admirables. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, aquí tenemos el Evangelio. Aquí tenemos el Evangelio, esto es el Evangelio. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En estas palabras encontramos unos significados muy ricos, muy profundos, que pueden ayudarnos a indagar un poquito en nuestra reflexión. La mejor noticia, Dios puede librarnos del mal, puede ayudarnos a progresar, puede ayudarnos a vencer nuestros defectos, y eso es una gran liberación, una gran liberación. El Evangelio da buenas noticias, porque Él es capaz de darnos el poder de cambiar, algo que los seres humanos deseamos tanto. Aquí hemos leído una serie de calificativos para Jesús: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vamos a ver un poquito algo de estos significados. Admirable. Fijaos, lo que significa en la palabra original en la Biblia, es muy bonito ver los significados de las palabras usadas en la Biblia, porque entonces cobran mayor profundidad. Admirable significa milagro, prodigio. Pues claro que sí, pues por eso introducíamos la reflexión de esta manera. Jesús es un prodigio, la encarnación es un misterio, es un milagro, es una maravilla pensar que Dios se haya hecho como uno de nosotros, hasta lo más pequeño. Podía haber venido en la figura de un hombre adulto, y bueno, pues ha habido algunos que han creído eso, que en algún momento Dios tomó forma o ocupó el cuerpo como si fuera una vasija de alguien que ya vivía y vivió el ministerio a través de él. Hay quien ha pensado esto, pero no es así como lo presenta la Biblia. Por eso es admirable, es un milagro, es un prodigio. La siguiente palabra, consejero, fijaos, lo interesante no es la primera acepción, que es consejero, el que aconseja, muy bien, no, el que resuelve. Esta palabra es hermosa porque admirable consejero, porque ahora si enlazamos las dos palabras, vemos a alguien que es capaz de resolver de manera prodigiosa, alguien que es capaz de resolver de manera milagrosa, alguien que es capaz de arreglar los problemas del ser humano de manera impensable, inalcanzable para el ser humano. Así que tenemos aquí dos palabras combinadas con un significado que a mí me resulta sencillamente maravilloso y sorprendente. Y luego la otra expresión, Dios fuerte. Bueno, Dios es una palabra que podemos entender bien. En el hebreo pues, pone fortaleza, fortaleza. Dios es fuerte, y esa idea, porque cuando tú dices Dios puedes pensar muchas cosas, pero cuando piensas en un Dios fuerte, es como un énfasis, ¿no? Dios es fuerte, quiere decir que tengo seguridad en Él. Porque la palabra fuerte significa guerrero, poderoso, ¿de acuerdo? Pero guerrero. Un Dios que pelea por mí, un Dios que es capaz de resolver en mi lugar los problemas que yo no puedo resolver. Así que en Él encuentro la fuerza que necesito, pero sobre todo tengo a alguien que pelea por mí. Este significado es tan hermoso que en castellano se nos escapa,
pero cuando escarbamos un poquito en el lenguaje de la Biblia vemos enseguida qué riqueza, qué profundidad. Cuando hablamos de Padre, Padre eterno, y el texto nos habla de duración en el sentido de perpetuidad. Aquel que siempre ha estado, aquel que siempre va a estar, aquel que es imperturbable, aquel al que nadie puede vencer porque está antes que nada y por encima de todo. Aquel único que es eterno. No hay nadie al que podamos confiar nuestros problemas, nuestras dificultades y que pueda responder de una manera tan fiable, porque Dios es eterno, es nuestro Padre, es sencillamente maravilloso. Príncipe, en el sentido de jefe, es interesante porque tú puedes pensar en un príncipe en otros términos, ¿verdad? Pero es el que manda. Podría haber puesto rey, pero príncipe porque es Jesús, porque es el Hijo de Dios, porque es el heredero, porque en Él tenemos nosotros la herencia de la salvación. Muy interesante esta acepción. Príncipe de paz. Fijaos qué rica esta palabra. Seguro, bien, feliz, amistad, salud, prosperidad, paz también. ¿Cuántas palabras pueden venir a nuestra mente a partir de esta? En Jesús encuentro al jefe que da seguridad, que mira por nuestro bien, que nos hace felices, que nos brinda su amistad, que nos da salud, que nos da prosperidad y desarrollo, que nos da paz. Así que nosotros podemos encontrar estas acepciones en la Biblia respaldadas en el Nuevo Testamento también por la palabra Emmanuel. Qué maravilla este pensamiento. Significa Dios con nosotros. Ese Dios encarnado que se limitó a la humanidad y actuó como uno de nosotros y recorrió el camino para darnos ejemplo de cómo los seres humanos podemos andar por ese camino. Aquel que cuando tú y yo miramos y reflexionamos en él, nos devuelve la seguridad de que podemos seguir andando por este camino, de que no hay que tirar la toalla. Nosotros tenemos en Jesús a alguien que, como dice el texto de Juan, lo tenéis en la diapositiva, plantó su tienda entre nosotros, vivió en nuestra piel. Podríamos pensar algo externo, ¿verdad? Jesús vivió entre nosotros. No, Jesús vivió en mi piel. Jesús andó con mis pies. Jesús andó con mis sandalias. La identificación de Dios con la humanidad fue tan bonita, fue tan profunda, que todavía hoy los teólogos andan discutiendo hasta qué extremo y hasta qué otro. Dios estuvo a nuestro lado mostrándonos a través de Jesús cuál es el camino. Y a mí me parece sencillamente maravilloso. Cristo tenía una personalidad, esta cita es muy bonita, ahora os diré el autor, Cristo tenía una personalidad incomparable, distinta, sin par, imprevisible. Fijaos qué calificativos, ¿eh? Incomparable, distinta, sin par, imprevisible. Y dice, Cristo no se comportaba ni como héroe, ni como antihéroe. Su inteligencia era sin par. Sus comportamientos escapaban de los patrones del intelecto humano. Esta es una cita de Augusto Curi, en el libro El maestro de los maestros, un autor que a mí me gusta mucho, un psiquiatra que se especializó en la personalidad de Jesucristo desde el punto de vista de la psiquiatría. Llegó a la conclusión de que era imposible para la mente humana concebir a un ser humano con una personalidad como la de Cristo. Os recomiendo la lectura de cualquiera de sus libros. Tiene unos cuantos dedicados al estudio de la inteligencia de Cristo. Pero nosotros también tenemos el recurso del espíritu de profecía. Tenemos a Ellen White, que escribió un libro que a nosotros nos gusta mucho y que conocemos bien, del que compartiremos algunas citas que me parecen muy importantes. Están entresacadas de distintas páginas, lo tenéis en la diapositiva, donde podéis encontrar esa descripción. Y Ellen White habla de Jesús desde su niñez, desde bien pequeño. Dedica unos capítulos muy bonitos al periodo de la infancia, a partir de lo que la palabra de Dios dice. Dice, era independiente, pero muy sociable. Es una característica muy interesante porque las personas independientes son personas seguras de sí mismas, no dependen de la opinión de los demás, saben lo que tienen que hacer, saben el camino por el que deben andar, a pesar de lo que digan los demás. Sin embargo, Jesús era muy sociable, era una persona agradable, simpática. No era agresivo en sus formas, gestos ni palabras. No era agresivo en sus formas, gestos ni palabras.
Cuán a menudo los seres humanos nos quejamos de los demás. A veces cuando hay crisis matrimoniales, el marido se queja de la mujer del marido, pero cuando tú ves por el ojo de la cerradura y ves cómo grita el marido, qué palabras insultantes salen de su boca, o viceversa, porque es verdad que siempre hablamos del maltrato en una dirección, pero también encontramos dos direcciones muchas veces, aunque la mayoría pues lo sufren las mujeres, sin duda alguna, pero cuando tú ves cómo se tratan las personas, tú entiendes por qué hay algunos problemas. Jesús no provocaba problemas, él podría ser asertivo, podía decir lo que pensaba, en algunos momentos lo dijo con toda claridad, pero no era agresivo en sus formas, porque hay muchas maneras de decir las cosas. Y Ellen White, cuando habla de los 7 ayes contra los fariseos, que son quizá la colección de palabras, el discurso más duro de Jesús contra los fariseos y hacia el final de su ministerio, dice que había lágrimas en sus ojos, porque hay muchas maneras de decir las cosas. Las cosas más duras se pueden decir con una sonrisa, con una mirada de compasión, con una mirada de pena, con una mirada de dolor, de tristeza, pero no contra la persona a la que nos referimos, sino por lo que ha hecho. Así que yo creo esto a pies juntillas. No era agresivo en sus formas, gestos ni palabras. Era amable, sumiso, discreto, sabía escuchar, pero firme en sus convicciones. Solo esta frase, solo este conjunto de calificativos me parecen para desarrollar en un sermón cada una. Amabilidad, sumisión, sabía obedecer a quien debía obedecer, sabía obedecer a sus papás, sabía estar en paz con las leyes que Dios mismo había dado. Él era un fiel servidor de la ley de Dios, no he venido a anular sino a cumplir. Él era sumiso con lo que debía serlo, sin embargo, fue firme en sus convicciones, nunca dejó que las leyes humanas, los pareceres humanos, las opiniones humanas pasaran por encima de los criterios que él consideraba seguros a partir de la palabra de Dios, porque en su boca siempre había una expresión, cuando habían problemas, que era, escrito está. Era discreto, sabía escuchar, porque el que sabe escuchar debe tener esta condición. Si sabemos escuchar, tenemos que ser discretos, porque si escuchamos y no lo somos, perdemos toda credibilidad. Y esta es una característica que Jesús tenía, porque inspiraba confianza. Así que cuando nosotros estamos viendo un poquito estas características, estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en todo lo que podríamos mejorar, estamos pensando en cuál es el ideal. Y con humildad decimos, Señor, reproduce el carácter de Jesús en mi vida. Yo no quiero ser como soy, quiero ser distinto, teniendo mi personalidad, sí, nadie la va a cambiar, pero mejorando cualquier aspecto negativo, mejorándolo. Me gusta la palabra reproducir el carácter de Dios en nuestra vida. Elena White lo emplea. La palabra imitación a mí se me queda maltrecha, porque los que me conocen saben que yo, una de las características que tengo pues es que me gusta imitar. Entonces toda la vida he estado haciendo la gracia de imitar esto, imitar aquello, imitar la voz de una persona. ¿Sabes? Cuando haces imitación, aunque lo hagas con mucho respeto, siempre haces una caricatura. Y a mí no me gustaría imitar a Jesús, sería penoso. Que yo imitara a Jesús acabaría haciendo reír, ¿sabes? Solo Dios puede conseguir en tu vida y en la mía que haya cambios profundos a un nivel que tú y yo no podemos controlar. Y eso no se hace aparentando ser, ¿de acuerdo? Imitando. Aunque el apóstol Pablo emplee esa palabra, ¿de acuerdo? No le estoy contradiciendo, pero entonces la palabra imitación quizá no tenía la connotación que tiene ahora. Los humoristas hoy día proliferan a millones. Entonces, la palabra imitación tiene un campo semántico que a mí me resulta escaso cuando hablo del carácter de Jesús y de cómo nosotros lo tenemos que reproducir. Dice que era respetuoso y amoroso. Respetuoso y amoroso. Lo somos nosotros cuando tenemos a alguien delante que quizá pensamos que no se merece nuestro respeto y nuestro amor. Él era respetuoso y amoroso. Sabía callar. No es fácil callar. Es fácil hablar, lo más fácil es hablar, lo difícil es guardar silencio. La Biblia dice que hay tiempo para hablar y tiempo para guardar silencio. Sabía callar, era paciente y tolerante. A muchos creyentes en todo el mundo de diferentes iglesias la palabra tolerancia les chirría, porque creen que tolerancia es consentir como si no pasara nada ciertas cosas malas. No se trata de eso. Se trata de ser paciente y misericordioso con la persona. Eso es la tolerancia. No porque estés de acuerdo con lo que otro hace, sino porque tu actitud hacia esa persona es misericordiosa. No era exclusivista y derribó los muros de separación entre la religión y la vida diaria. Sí,
Porque, ¿sabes? A mí me sorprende cuando veo creyentes, da igual la iglesia, porque este problema lo encontramos todos los pastores de cualquier denominación con los que podamos comentar. Hay personas que dicen, no, los negocios son los negocios, la religión es la religión. Ellen White dijo algo también muy interesante, que a mí me gusta mucho, que hasta en la cocina debe haber religión. Bueno, era un ejemplo. En todo lo que hagamos, Cristo nos acompaña. ¿Por qué yo tengo que ser bueno aquí en la iglesia y mostrarme duro, mezquino y a veces frío en el trabajo, en los negocios? La religión me acompaña, el amor de Dios me acompaña. No excluye otras facetas de la vida, sino al contrario, las abarca. Así que me resulta muy interesante esta definición de Ellen White. Derribó los muros de separación entre la religión y la vida diaria porque no era exclusivista, no dejaba a nadie fuera tampoco. Y esto es muy importante. Ayudaba a todos sin excepción, sin importarle a qué religión o secta pertenecieran. Y esto es muy importante. No sé si nosotros seríamos capaces también de hacer esto. Mirad, estos días estamos viendo cosas terribles a propósito de maltrato por cuestiones de raza, de violencia, de crímenes. Todo el mundo está protestando y eso es bueno, en el sentido de que no estemos de acuerdo con ese tipo de actitudes. ¿Pero de verdad nos lo creemos? La Biblia dice que nosotros venimos de Adán y de Eva. Por cierto, el color de Adán no era el blanco pálido que nosotros tenemos, los caucásicos, ¿no? Porque la palabra Adán tiene mucho que ver con la tierra, así que Adán no era un rostro pálido, ¿no? Diríamos. De Adán vienen todas las diversificaciones de una sola raza, que es la humana. Y Pablo añadió en Gálatas que nosotros no debemos hacer diferencias. Judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, todos somos iguales ante Dios. Pero fíjate, es muy fácil ahora protestar, que si el blanco, que si el negro, pero ¿y las mujeres? ¿Nos creemos de verdad en las iglesias el discurso de que todos somos iguales? Dejemos esa pregunta en el aire. Obraba para aliviar cualquier caso de sufrimiento que viese. Desde bien pequeño, dice Ellen White, él se ocupó de las personas que necesitaban cualquier tipo de ayuda. Él tuvo esa sensibilidad desde bien jovencito. A menudo se privaba de alimento para dárselo a alguien más necesitado que él. Y la suya no era una familia de abundancia ni de riqueza. La suya era una familia pues, que seguramente en nuestras iglesias ahora hubiésemos tenido que ayudar, porque el trabajo de José no daba para grandes lujos. Y si había trabajo se podía comer, y si faltaba el trabajo por la razón que fuera, pues mirad, Dios tuvo a bien que el Mesías, el Redentor de este mundo, pasara por condiciones de necesidad y aprendiera un camino de humildad extrema muchas veces. Jesús tenía gran tacto, el tacto, eso que nos permite decir las cosas con claridad, pero sin hacer daño, porque no hace falta hacer daño para decir las cosas. Jesús era misericordioso. Jesús no era vengativo, sino que soportaba pacientemente los insultos. ¿Qué necesidad tenemos de defendernos? Cuando tú y yo sabemos que algo es cierto, que no hemos hecho algo mal, cuanto más nos esforzamos para demostrar que no hemos hecho eso de lo que se nos acusa o no hemos dicho eso, a veces más inútil es y menos se lo creen los que tenemos delante. Si el que yo tengo delante confía en mí, no tengo necesidad de insistir. Lo que diga es como digo, es blanco, es negro, es sí, es no. No era vengativo. Él soportaba pacientemente los insultos. Mía es la venganza, dice Jehová. No es cuestión nuestra hacer justicia. No gustaba de entrar en controversia. Ay, que nos gusta a nosotros la controversia y pelearnos. Os digo la verdad, mi personalidad en este sentido me ayuda. En otras cosas no. Pero en la controversia, qué pereza, por favor. ¿Sabes? Yo veo en la controversia enfrentamientos, lucha de egos. Difícilmente nos ponemos de acuerdo cuando hay controversia. Porque cuando hay controversia quiere decir que cada uno tiene su idea que no va a cambiar. Otra cosa es el diálogo. Pero la controversia quiere decir que te estás enfrentando a personas que no piensan igual que tú y no les va a dar la gana cambiar de idea. Así que entran en ese tipo de discusión que es como un callejón sin salida. Es verdad que puede haber temas controvertidos. Alguno dirá, hombre, la palabra es más amplia, por supuesto. Pero en el sentido que está dicho aquí, porque Jesús era persona de una palabra, no tenía dos discursos. Consagrado a Dios en el estudio de la palabra y oración. Mis hermanos y mis hermanas necesitamos, y mis amigos, necesitamos pasar tiempo con Dios, orar,
estudiar la Biblia, reflexionar, darle tiempo a Dios para que me dé respuestas. Y eso se pasa cuando buscas el tiempo de hacerlo, cuando tienes la tranquilidad de hacerlo. Es fundamental. Respetaba y amaba a su madre. Fijaos qué detalle más bonito. Claro, a su padre, por supuesto. Pero que se diga esto es muy interesante, en una época en que precisamente las mujeres no están en la mejor posición en la cultura en la que Jesús se desarrolla, por muchas razones. Respetaba y amaba a su madre. Y lo demostró hasta el final, cuando en la cruz entrega a su madre en custodia a uno de sus más allegados y de los más jóvenes, para que tenga tiempo de cuidarla en sus años de vida. Hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Inocente. Inocente no quiere decir tonto. Es que el vocabulario a veces nos juega malas pasadas. Inocente. Porque hay que creer. Porque no hay que ser mal pensado. Y es tan difícil esto. Inmaculado. Y por contraste con otros, cortés, honesto, prudente y justo. Hermanos y amigos, solo con estas palabras hay para pensar y pensar y pensar y darnos cuenta de lo lejos que podemos estar a veces del ideal que es Jesús. Sus palabras eran medicina. Cuando nuestras palabras son como armas arrojadizas que usamos contra los demás. No hace falta que hagamos daño para decir las cosas. Antes lo he dicho, insisto, sus palabras eran medicina para muchos y compartía sus cargas. Jesús era una persona generosa y solidaria. Subía la autoestima de la gente en su tracto personal. Cuando hablaba con las personas, les daba un valor. Y esas personas lo sentían que se confiaba en ellas, aunque no lo merecieran. Sentían que se les trataba con respeto. Y eso hacía subir su valor. Enseñaba con la palabra y con el ejemplo, aún antes de iniciar su ministerio. Porque ¿qué valor hubiera tenido un gran maestro de Israel, un redentor maravilloso, en 3 años y medio, poco más, si su vida anterior no hubiera sido igual? No hubiera habido coherencia. La vida de Jesús fue coherente desde que pisó esta tierra, desde el primer momento. Enseñaba con la palabra y con el ejemplo, aún antes de iniciar su ministerio. Inspiraba esperanza en los menos promisorios y más toscos sobre el perdón de Dios, porque ese es el mensaje que tú y yo tenemos que dar. Hay mensaje de esperanza para los más difíciles de alcanzar, porque Jesús, porque Dios, porque el Espíritu Santo no tiran nunca la toalla, hacen lo indecible por cualquier persona, lo indecible, y van hasta donde tú y yo no seríamos capaces de ir. Dirigía palabras de comprensión a los más desalentados, enfermos, tentados y caídos. Tenía palabras de compasión a los más desanimados. ¿Sabes? Cuando una persona está desanimada, puede estar desanimada por muchas cosas. A veces por causas ajenas y a veces por causas propias, cuando has hecho algo mal y tú estás pensando que te mereces oír que te digan cosas duras. Y viene Jesús y te dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Me parece sencillamente un lenguaje maravilloso. Era un buen confidente y no traicionaba los secretos que le confiaban. Había una cita parecida antes y Elena White insiste varias veces en esta misma idea. Sabía escuchar y no traicionaba los secretos de las personas. Esto es muy importante. Era discreto, pero sanador. Aunque aún no realizaba milagros, interesado en cualquier sufrimiento ajeno, ayudaba a todos desde bien niño. Está hablando aquí de momentos muy cercanos a la niñez, en la niñez mismo, ayudaba a todos desde bien pequeño. Por eso le escucharon muchos cuando ejerció como maestro. Si Jesús no hubiera sido bueno desde su niñez y juventud, no hubiera sido escuchado cuando fue adulto y fue maestro. Sin embargo, Jesús era solitario. ¿Por qué? No porque no fuera sociable, sino porque era difícil que le entendieran. Y uno puede sentirse solo en medio de muchas personas cuando no te entienden lo que estás diciendo. Su pureza y fidelidad le hicieron andar un camino solitario. Además, se añade esto. Él tenía una forma de pensar, una forma de hacer en la que se veía solo porque nadie a su alrededor estaba a su altura. Ni muchas veces comprendían sus motivos, ni siquiera por qué hacía las cosas.
Jesús, como conclusión decimos, Jesús vino a vivir nuestra vida, pero sin maldad. Dio su vida para que entendiésemos cuánto nos ama. Y hoy nos ofrece la posibilidad de vivir una vida nueva. Esa posibilidad que Dios pone a nuestro alcance. Mirad, en este tiempo difícil en que vivimos, necesitamos más que nunca estudiar la palabra de Dios. Necesitamos más que nunca. Alguno me dirá, háblanos de profecía. Sí, pues también hay un momento para ello. Pero ¿sabes qué te digo? Fue el apóstol Pablo el que te dijo, que nos dijo a ti y a mí, si tuviera todo el conocimiento, tuviera toda la profecía, Leed, 1 Corintios 13, si tuviera todo esto y no tengo amor, de nada me sirve. Así que el reto más importante hoy es conocer a Cristo, reproducir su carácter en nuestras vidas, encontrar la paz y a través de eso ayudar a cambiar la vida de otras personas. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar hoy, que la Iglesia necesita escuchar hoy porque necesitamos ser como Jesús. Y cuando seamos como Jesús, sé que es inalcanzable, pero andemos en ese camino, haremos muchísimo bien a lo que nos rodea, predicaremos la palabra con fuerza y con poder, y también entonces será el momento de predicar la profecía con coherencia. Porque ¿de qué servirá decir al mundo todo lo malo que está pasado si nuestra vida es un desastre? En nuestra vida hay pecados acariciados, en nuestra vida hay situaciones que no resolvemos, sería hipocresía, y así no iremos a ninguna parte. Lo primero que la Iglesia necesita, los adventistas lo conocen bien, es un mensaje de Ellen White, es un reavivamiento de la piedad primitiva y una reforma de las ideas. Volver al escrito está. Que el Señor nos bendiga, porque esta es nuestra mayor necesidad. Yo deseo que tú en tu casa, tú individualmente y con tu familia o con tus amigos puedas vivir como Dios nos propone y el carácter de Jesús pueda reproducirse en tu vida. Es lo que deseo para ti y para mí. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchísimas gracias por poder contemplar en Jesús al autor y consumador de nuestra fe. El único al que podemos mirar para ver la perfección, la pureza, el camino perfecto. Señor, ayúdanos a andar en ese camino. Todos tenemos una carga de defectos encima tan grandes. Tú sabes la impotencia que sentimos a veces para cambiar algunas cosas y las peleas que tenemos con nosotros mismos. Señor, ayúdanos a entender que solo tenemos que entregarnos a ti, entregarte nuestra mente, nuestra voluntad, para que encontremos la verdadera libertad de dominar nuestros defectos, nuestras debilidades, y que el Espíritu Santo haga crecer en nosotros todo rasgo positivo, todo rasgo de santidad. Pido esta oración y pido este deseo para mis hermanos, para mis amigos que hoy han escuchado también por internet este mensaje, para mí mismo, para que nuestras vidas sean distintas, para que cuando tú regreses, Señor, muchas personas, incluidas nosotros, no nos perdamos ese evento, no nos perdamos la eternidad. Ayúdanos a poner de nuestra parte, Señor. Te entregamos nuestra voluntad y nuestra vida. Tómala, Señor, porque solo así podremos andar seguros. Es mi deseo de corazón y lo pido para todos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Que Dios os bendiga.